Gloria a Dios. Si van buscando en la carta a los Colosenses, hoy quiero solamente dedicarle tiempo a 2 versículos, porque creo es importante reconocer a un siervo de alguna manera desconocido, pero que es famoso en el cielo sin duda, porque la obra que él hizo hoy nos es de un impacto. La última vez que le dimos tiempo a Colosenses 1 del 1 al 6, y me detuve ahí porque era, creo, más que suficiente. Y desglosamos el saludo de Pablo y Timoteo, como también el propósito de la carta. Si ustedes estuvieron acá la última vez, se acuerdan de eso. Y si no estuvieron, pues esa predicación pues está en YouTube. Ustedes pueden por lo menos oírla. Y es importante que cuando abrimos la Biblia entendamos no solamente, hermanos, la situación original. ¿Cuál era la situación original? ¿Qué es lo que provocó la carta? ¿Cuál era el propósito de la carta? Todas esas cosas son de suma importancia, porque a veces leemos el texto sin entender realmente cuál era la situación original, cómo el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, estaba respondiendo a esa situación. Y entonces cuando entendemos eso podemos dar el salto, ¿sí? Desde hace 2000 años para hoy. Pero si no hacemos eso, pensamos que la Biblia se escribió ayer. Y yo quiero decirles que Dios no se ofende por lo que voy a decir. La Biblia es un libro viejo, pero toda su revelación fue tan importante en aquel día como también para nosotros. Si la Biblia no se siente denigrada cuando le llamamos vieja, porque es un libro antiguo. Escribir esta palabra tomó un periodo de 4000 años, imagínense ustedes. Y hay coherencia entre todos los escritores, y hay, digamos, una conexión entre unos y otros, de manera que cuando leemos toda la palabra de Dios, podemos reconciliar toda la palabra de Dios dentro de la misma palabra de Dios. Creo que fue Dwight Moody que dijo que el mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. Entonces, cuando leemos la Biblia, tenemos que comparar la Biblia con la Biblia. Y obviamente tenemos muchos recursos. Uno va al seminario y le dan tantos recursos a uno, muy buenos por cierto, pero nada de eso reemplaza a la Biblia. La Biblia es primordial. Entonces, por esa razón es que le dimos bastante atención la última vez a la introducción de esta carta, la carta a los Colosenses. Pero debemos recordar que la carta a los Colosenses no existiría, lo más seguro que no existiría, si Epafras no hubiese ido a Pablo a contarle qué es lo que estaba pasando en esa zona. Por esa razón es que nosotros tenemos hoy la carta a los Colosenses, por un hombre de Dios que fue a otro hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, plasmó, ¿verdad?, un mensaje que hoy nos es de gran relevancia para nosotros, aunque fue escrita hace 2000 años, hace bastante tiempo. Pero hoy la encontramos como que si la escribió ayer. Se siente así la palabra de Dios cuando la escudriñamos y la entendemos y la captamos, y ante todo cuando la aplicamos, entonces se siente como que si Pablo mismo está escribiéndonos una carta desde el país donde vinimos y apenas llegó, ¿verdad? Hoy vamos a explorar los versículos 7 al 8 para aprender acerca de 6 características, fíjense, a través de las cuales Epafras demostró ser un verdadero servidor de Cristo, un verdadero discípulo, un verdadero hombre de Dios, un verdadero cristiano. Así que al abrir, ¿verdad?, Colosenses 1, nos damos cuenta que después de saludar a los hermanos, en los versículos 1 al 6, Pablo dice que el evangelio está dando frutos, ¿verdad?, por todo el mundo conocido, y menciona a Epafras como el agente que Dios había utilizado
para llevarles el evangelio a la gente de Colosas, a la gente de la ciudad de Colosas, por eso se llaman colosenses. Entonces, con el permiso de Dios Padre y Dios Hijo y del Espíritu Santo, veamos entonces la continuación de este saludo en los versículos 7 y 8. Colosenses 1, 7 y 8, esta versión dice así. Dice: así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Vamos a de nuevo darle atención solamente a estos dos versículos, porque estos dos versículos están cargados de contenido como ustedes no se imaginan. Podemos asumir, de hecho, que Epafras no anduvo con Pablo en sus viajes misioneros como lo hizo Barnabás, Silas, Timoteo, Lucas, Priscila y Aquilas. O sea, ellos viajaron con Pablo, pero Epafras no. Epafras era el pastor, más bien el fundador de la iglesia en Colosas. Fue el fundador, pero también era el pastor de esta iglesia, ¿sí? Va a visitar a Pablo. Lo que sabemos que estaba en la cárcel, porque Colosenses fue una de las cartas escritas en la cárcel. Va a visitar a Pablo, se entera que Pablo está en la cárcel. Pablo sin duda ya sabía de su testimonio, de su conversión, y también Pablo mismo lo había discipulado, porque Pablo mismo lo dice. Pablo lo había discipulado, y al visitar Epafras a Pablo en la cárcel, Pablo continúa ese proceso de discipulamiento con él. Es claro que Tíquico y Onésimo son los los enviados, los que regresan a Colosas, llevando las cartas de esta carta, la Colosenses, como también la carta a Filemón en relación a Onésimo. Onésimo, si ustedes se acuerdan, Onésimo se había escapado de Colosas, de Filemón. Filemón era su dueño. Sí, era esclavo, Onésimo. Porque Onésimo significa el primero, one, ¿verdad? O sea, one es uno, ¿verdad? Y simo significa que ese es su rango. Él era el primer esclavo de entre todos, porque antes, cuando las personas tenían trabajadores, le llamaban esclavos, eran siervos, ¿sí? Entonces Onésimo era el primero, o sea que era el capataz, era el administrador, era el primero entre todos. Y este bandido se le escapó a Filemón y se fue, de manera que terminó en la cárcel, porque sin duda le preguntaron dónde estaba su documentación, descubrieron que era esclavo, terminó en la cárcel con Pablo. Pablo le comparte el evangelio, Onésimo se convierte y de repente Pablo se da cuenta, ¿verdad? Se entera de que Onésimo es un esclavo escapado de su dueño y lo envía de regreso, con una carta diciéndole a Filemón: óyeme, le dice, te pido que le perdones las faltas a Onésimo, quien ahora es nuestro hermano en Cristo, le dice, ¿sí? Quien es nuestro hermano en Cristo, y le dice, y por si todavía, digamos, él te debe algo, ponlo a mi cuenta, le dice, porque tú me debes hasta la vida. O sea, Filemón, ¿se dan cuenta cómo era Pablo, Le dice, te voy a cobrar un poquito de tu salvación, le dice, por así decirlo, por haberte predicado el evangelio, más bien. Solo te pido que le perdones a Onésimo su falta, que lo recibas en casa sin castigarlo, y que ahora que lo recibas como hermano en Cristo. En aquellos tiempos los esclavos eran personas que se habían vendido a una persona porque tenían deudas, y a fin de pagar sus deudas se vendían ellos. Esa es la costumbre de antes. De hecho, en el pueblo judío también se acostumbraba, aunque cada 50 años dejaban ir a todos libres, ¿sí? Entonces, lo que sabemos es que esta carta, Colosenses, es llevada por Tíquico y también por Onésimo, quien iba de regreso, pues sí, a entregarse de nuevo a Filemón.
Y confiamos en Dios de que le fue bien a Onésimo, ¿verdad? Eso ya no nos lo dice la narrativa. Pero suponemos que Filemón, como un buen cristiano, aceptó el desafío y el ofrecimiento de Pablo y todavía así se quedó en deuda después de haber perdonado a Filemón. ¿Okay? Ahora, vayamos a Colosenses 4 y veamos ahí Colosenses 4 del 7 al 9. A mí me encanta explicar bien la palabra para que entendamos bien de qué se trata el texto, ¿verdad? Colosenses 4 del 7 al 9. De hecho, esa es nuestra costumbre acá con los predicadores, nos gusta entrar de lleno a la palabra. Colosenses 4, 7 al 9, noten lo que dice Pablo, dice, creo que es el pasaje, tengo el libro equivocado por eso, perdón, jaja. Ok, ahora sí. Dice, en cuanto a todos mis asuntos, o sea, Pablo está diciendo a los hermanos de Colosas, en cuanto a todo lo que me ha pasado, le dice, ¿verdad? En cuanto a todos mis asuntos, les informará a Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforme sus corazones y con él Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes, ellos les informará acerca de todo lo que aquí pasa. Muy bien, entonces nos damos cuenta entonces acá que esto comprueba que esta carta fue llevada por Tíquico y Onésimo. Algunos expertos de la Biblia creen que Epafras viajó con Tíquico y Onésimo, ¿verdad?, llevando la carta, pero yo no encuentro ningún dato al respecto. ¿Okay? O sea, respeto esa posición, pero no veo que Epafras se ha ido con Tíquico y Onésimo. Ese no es un dato importante, ¿ok? Pero lo cual significa de alguna manera que Epafras se haya ido con ellos o no, lo cual no pienso yo, más bien se fue un tiempo después. El asunto es que Pablo envió a Tíquico como dice, un heavyweight, o sea, era un predicador brillante. Tíquico era, o sea, estaba entre la liga mayor, de veras, un excelente predicador. Y de igual Onésimo, quien apenas se había convertido. Ahora, lo que nos queda claro es quién es Epafras. Y lo primero que vemos, hermanos, es que Epafras era un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Veamos de nuevo, miren, ahí en el 1, versículo 7, noten cómo empieza el versículo. Dice, así ustedes lo aprendieron de Epafras, dice. ¿Y de qué está hablando Pablo? Bueno, está hablando anteriormente de que el evangelio se está esparciendo por toda esa zona y dice hasta por todo el mundo, dice. O sea, la fama de ustedes ha llegado a tanto, o sea, el evangelio que ustedes están predicando ha llegado tan lejos que ha impactado el mundo. ¡Wow! Eso es en un medio donde no había medios de comunicación como hoy, que Pablo dijera, el evangelio está siendo predicado en todo el mundo por razón de que ustedes están enamorados de Cristo. Eso es de veras de la liga mayor. Entonces, pero Pablo dice que así ustedes lo aprendieron de Epafras. O sea, esta es la manera que Epafras operaba. Él iba a un lugar, compartía el evangelio, bautizaba a los nuevos creyentes, discipulaba a estos creyentes y ponía o delegaba autoridad y liderazgo a aquellos hermanos. Y por eso es que la iglesia, miren, estaba creciendo rápidamente en Colosas. ¿Sí? ¿Sabían ustedes que todos nosotros somos ejemplares? ¿Sabían ustedes que todos nosotros somos ejemplares? La pregunta es, ¿de qué somos ejemplo? ¿Somos ejemplo de una persona vengadora, amarga, envidiosa, insultante, venenosa e inmoral? ¿O somos ejemplo de una persona pacificadora, gozosa, generosa, afirmante, sana y piadosa? Todos somos ejemplares. Todos servimos de punto de referencia.
Todos aquellos, a ver, ¿cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? La bendición de los hijos. Sus hijos tienen una opinión de usted, madrecita linda y padre. Ellos tienen una opinión tuya, no te la dicen, pero tú has sido de ejemplo de ellos. Y la pregunta es, ¿de qué tipo de ejemplo has sido para tus hijos? ¿Verdad? ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos? ¿Qué están aprendiendo nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros en la escuela, si todavía vas a la escuela, o nuestros hermanos en la fe? ¿Qué están aprendiendo? Porque somos ejemplares. La pregunta es, ¿de qué? ¿Cuál es nuestro tipo de ejemplo? ¿O somos la referencia de que hey, ¿verdad? Porque todos tienen una opinión de nosotros. Y valga la aclaración, miren, que las personas normalmente piensan más de nosotros o menos de nosotros. ¿Aló? Nos gusta que las personas piensen más de nosotros, ¿verdad? Nos gusta que nos pongan a una luz brillante, que nos digan que somos generosos, ¿verdad? Guapos, bonitas y que somos, ¿verdad? Un punto de referencia bueno de Cristo Jesús. Nos encanta, ¿verdad? Pero nos amargamos la vida cuando la gente habla menos de nosotros. Y nosotros sabemos que eso no somos, pero nos entristece, ¿no es cierto? Si a veces a dura penas aceptamos que nos digan lo que ya sabemos de nosotros mismos. Porque la mayoría de personas piensan más de nosotros, ¿verdad? Y muchos también piensan menos de nosotros, y muy pocos piensan realmente como somos nosotros. Nuestros hijos son los que más conocen, o el esposo y la esposa sabe dónde dejas tus calcetines. La esposa sabe, ¿sí? El esposo sabe, ¿verdad? Las deficiencias de la esposa. Tiene una opinión más honesta. Y todos de nuevo somos ejemplares, ¿sí? Y debemos entender, aceptar la realidad de que muchos van a pensar más de nosotros, menos de nosotros, y muy pocos realmente lo que somos. Sin embargo, somos ejemplares. Pablo también describe a Epafras como un hombre, dice que él es un amado consiervo, ¿sí? Nuestro amado consiervo, dice. Como antes leímos sobre Tíquico, Pablo era muy cuidadoso al dar descripciones, fíjense, de quienes lo apoyaban. Y quiero decirles que a veces la gente que lo puso en mal, también él fue bien franco, ¿eh? ¿Sí? Si no, lean de Demas y ustedes ya aprenderán cuál es la opinión de Pablo. ¿Sí? Entonces Pablo era muy cuidadoso al dar una opinión de las personas que lo apoyaban. Si notaron en Colosenses 4:8, que apenas lo leímos, Pablo describe a Tíquico como fiel ministro y consiervo en el Señor. Fiel ministro y consiervo en el Señor. Igual que a Epafras, los pone en la misma categoría. Pero fíjense, en Colosenses 4:9, Pablo describe a Onésimo como fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. De nuevo, Epafras y Tíquico los llama fieles y consiervos, pero Onésimo lo llama fiel y amado hermano. Y hay una distinción enorme entre esas dos descripciones. La diferencia es que Onésimo era nuevo en la fe, pero Tíquico y Epafras eran siervos probados. Y digamos, no solamente, ¿verdad?, nuestro ejemplo, hermanos, nuestro ejemplo, pero también nuestra categoría como consiervos va subiendo con el tiempo. Uno sabe quién le apoya a uno. Uno sabe. Todo líder de ministerio sabe quién le apoya. ¿Quiénes están ahí 100%? ¿Quiénes están ahí 50%? ¿Quién está ahí 25%?
Y Pablo, cuando describe a estos dos, ¿verdad? A Tíquico y a Epafras, los describe, ¿verdad? En un alto relieve, pero a Onésimo lo describe simplemente como un, ¿verdad? Igual, un fiel hermano, fiel y amado hermano. Pero hay una distinción allí. Dicho de otra manera, a Pablo le gustaba trabajar con Epafras, fíjense, porque era un consiervo. Amaba al Señor de la misma manera, ¿verdad? Buscaban a los perdidos con la misma compasión. Se guardaban del pecado para vivir vidas santas y no había mala sangre, disgustos, pleitos y rencillas entre ellos. Ese es un consiervo. ¿Sí? Pregunto, ¿te gustaría ser llamado amado consiervo? Entonces no tires la toalla a medio camino. No seas rebelde ante quienes Dios ha puesto para guiarte. Pero Pablo no solo dice que Epafras era ejemplar y consiervo, también era un fiel servidor. ¿Y qué lindas descripciones? ¿Se dan cuenta? Todo lo que hay ahí en esas pequeñas palabras. De nuevo, él sí dice ahí en la parte tercera ahí del versículo 7 de Colosenses 1:7, dice: quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. La Reina Valera dice fiel ministro de Cristo, dice, ¿verdad? Fiel ministro de Cristo. Ahora, ¿qué puede haber mejor que una recomendación como esta? ¿Qué mejor recomendación? ¿Qué mejor recomendación puede haber de alguien que tal vez se transfiere de otra iglesia para acá y su pastor diga: mira, este hermano, esta hermana que va para tu iglesia es un fiel servidor, es una fiel servidora? ¡Oh! ¿Cómo creen ustedes que este pastor se siente cuando recibe a alguien con esa descripción? ¿Cómo creen ustedes que se siente otro pastor, tal vez de alguien que se ha movido de esta iglesia a otra, y que reciba una llamada mía y le diga: mira, esa hermana es fiel servidora de Cristo, ese hermano es un fiel servidor de Cristo? A veces uno no puede decir eso, lamentablemente. Y es mejor callarse uno. Hay ocasiones, ¿verdad? Cuando he llamado a un pastor y el pastor me dice: bueno, pastor, quisiera dar la información, pero a ver, usted descubra a la persona y después me llama a ver qué piensa usted. Tal vez coincidimos de aquí a unos 5 años. Ya con eso es como ¡cling! ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Sí? Anteriormente Pablo llama a Epafras consiervo usando la palabra griega síndulos. Síndulos, mire, doulos es siervo, ¿verdad? En griego es doulos o doulos es siervo, ustedes saben, siervo o esclavo, ¿sí? Síndulos es consiervo, coesclavo, compañero de esclavitud. Eso es lo que Pablo, ¿verdad? De nuevo llama a Epafras síndulos. Pero aquí, miren, en esta descripción, cuando lo llama fiel servidor o fiel ministro, la razón por la cual la Reina Valera lo traduce como fiel ministro es porque aquí no se usa la palabra doulos, Pablo usa la palabra diáconos. Dice que él es diáconos, pero fíjense que no solo dice que él es diáconos, o sea, servidor o ministro, porque un diácono es un ministro, una diaconisa es una ministra, ¿verdad? No solo diáconos, sino que dice pistos diáconos. Es decir, fiel servidor. No solo dice que es servidor, ya cuando le dicen: este es un servidor, ya es una recomendación brillante. Pero cuando le dicen: este es un fiel servidor, esa es liga mayor. ¿Sí? Y él le dice: este es un pistos diáconos, es decir, es un fiel ministro del evangelio. Para aquellos que, ¿verdad?, tal vez saben un poquito de griego, fe en griego es pisti, y pistos es fiel, o sea, pisti es fe y pistos es fiel. O sea, cuando Pablo describe a Epafras, le dice que es un ministro lleno de fe, es una persona fiel.
Una persona que cree a Dios, una persona que no duda a Dios, de que si Dios le habla, él sabe de que Dios va a cumplir lo que le dijo que hiciera, y que lo había comprobado con Pablo. Pablo no mencionaba a alguien, no le decía, este es un fiel servidor solo por hacerle el favor. No, Pablo sabía que Epafras era un verdadero fiel siervo de Dios. Note que Pablo empieza con lo más público, fíjense. Primero dice que él es ejemplar, ¿verdad? Porque el ejemplo todos lo ven, ¿verdad? Todos, como dije, somos ejemplares. Todos ven el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que damos nosotros? ¿Cuáles son aquellas cosas que son, digamos, de información pública? Bueno, son nuestras palabras, cómo hablamos, nuestras acciones, cómo actuamos, y nuestras actitudes, cómo nos representamos, ¿verdad?, en una situación. La actitud, aunque no es tan fácil, digamos, determinarla, pero alguien, cuando usted habla con alguien, usted se da cuenta si esa persona tiene una actitud buena. O no ha llegado usted a alguna parte que le sirven y esa persona le está sirviendo porque realmente necesita ganarse los $10, ¿verdad? La cajera que viene y dice, está todo así, y ya le dice, ay, ¿verdad? No son muy comunicativas, ¿verdad? Y luego están las que sobrecompensan, ¿verdad? Que andan sonriendo así toda la vida, pero por dentro están llorando, usted sabe, ¿verdad? ¿Sí? Pero ese es el ejemplo. Las personas notan quiénes somos o cómo los representamos por medio de nuestras palabras que decimos, por medio de nuestras acciones que hacemos, y por medio de nuestras actitudes, cómo comunicamos lo que sentimos. Y Pablo empieza con eso. Pablo dice que él es buen ejemplo, empieza con lo público. Luego dice que es amado consiervo, es decir, que él ha comprobado que Epafras trabajaba bien. Pero luego dice fiel servidor. Eso ya es algo más profundo, ¿sí? Epafras era un consiervo, o sea, Pablo era testigo de que las multitudes, fíjense, de lo que las multitudes no miraban. Pablo, no solo mira, digamos, lo público, él va más a lo profundo y describe a Epafras como una persona digna de respeto, como un fiel ministro o un fiel servidor de Cristo, ¿sí? Y Pablo, fíjense, interesantemente, porque no está satisfecho solo con su recomendación. Él dice que Epafras era un fiel servidor de Cristo. Pablo no está diciendo que Epafras era su siervo, fíjense. Epafras no era siervo de Pablo, sino que era siervo de ¿quién? De Cristo, ¿verdad? No solo siervo, sino fiel siervo de Cristo. De hecho, saben que en los documentos posteriores a los apóstoles, después que todos los apóstoles murieron, había una tradición entre los hermanos en llamarle a alguien fiel siervo, fíjense, fiel siervo, a quienes habían demostrado ser amigos de Cristo. No era un título que como ahora decimos, ¿cómo está siervo? ¿Verdad? ¡Hey, sierva, ¿cómo estás? No era, ¿verdad? Algunos creo que hasta se ofenden con eso ahora, ¿sí? No, en aquellos tiempos llamarle a alguien fiel siervo era una gran cosa, ¿sí? ¿De dónde viene esta idea, ¿verdad? De esta idea de que alguien es fiel siervo de Cristo si es amigo de Cristo? ¿Dónde viene esto? Bueno, vienen de Cristo mismo, de las palabras de Cristo en Juan 15. Dice Jesús ahí en Juan 15, 13 al 15, dice: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. No dice por su amigo, sus amigos. Y aquí entre líneas Jesús estaba describiéndose a sí mismo. Él dice que él estaba a punto de dar su vida por sus amigos, es decir, por aquellos que él había traído al conocimiento de la palabra. El 14 dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Pausemos ahí un momentito. Miren, Jesús no les dice: ustedes son mis amigos si ustedes hacen lo que yo quiero. Jesús no les dice: ustedes son mis amigos si ustedes hacen lo que yo deseo. No, les dice: ustedes son mis amigos si ustedes hacen lo que yo les mando.
Esa es una palabra mayor. Jesús no está aquí manipulando a sus discípulos como alguno dice, si tú eres mi amiga, me harías este favor. Hace poco estábamos viendo un documental con mi esposa de un hombre que lo mataron, lo dejaron en una caja ahí de cartón en su carro, y días después ya empezó a ver, lo encontraron y empezaron a hacer la investigación. Resulta que quien lo había matado al hombre era un hombre, esposo de la que había sido amante del hombre. O sea, este hombre que lo habían matado era amante de la esposa de este hombre. Entonces el hombre, el esposo, mató al hombre ¿ok? Y no solamente eso, ¿saben cuál es lo triste? No solamente lo mató, sino reclutó a su hijo de 15 años para que le ayudara. Años después el muchacho decía, ya en la cárcel, porque le dieron, no sé, 30 años de cárcel al muchacho. Y él decía que la razón por la cual él cooperó en quitarle la vida al hombre, porque él dice que él sí también, ¿verdad?, se agarró con el papá y le dieron de manazos y lo ahorcaron ahí al tipo hasta que se le fue la vida. Y dice él que la razón por la cual él lo hizo fue porque su mamá y su papá le dijeron que eso era lo que les convenía a ellos para deshacerse de la vida de este hombre que se había metido en su familia. Eso es manipulación, pero Jesús acá no está haciendo eso. Jesús no está manipulando a nadie. Él dice, ¿quieres tú ser mi amigo? Tienes que obedecerme lo que yo te mando, porque lo que yo te mando es benéfico para ti. Miren el verso 15, dice, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cuántos de ustedes tienen un trabajo en una compañía privada? ¿Alguien en una compañía privada? O sea, no con el gobierno, digamos. ¿Cuántos tienen? ¿Verdad? O muy pocos trabajan acá, ¿verdad? Parece ser. Ay, bendito Padre. Vaya, digo, disculpen, pero estoy aquí pensando, ay, bendito Señor, ¿dónde agarran sus diezmos estos hermanitos, A ver, hago la pregunta, ¿no? ¿Cuántos de ustedes trabajan para una compañía privada? ¿Verdad? Muy bien. Ahora otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen la vida del dueño de la compañía? ¿Cuántos? 1, 2, 3 y 4. ¿Y los demás? ¿Verdad que sabemos muy poco de los dueños? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos de los dueños? Porque no somos amigos de ellos. Cuando los dueños comparten con el trabajador algo personal de la familia es porque lo consideran una persona más íntima, más cercana. Si a ti no te cuentan es porque simplemente no eres amigos. Ahora, eso no es simplemente, no es para que te sientas denigrado o algo así, es que es la realidad. Jesús está diciendo lo mismo acá. Está diciendo, miren, el dueño de la compañía, que es mi Padre, ¿sí? Ustedes ustedes ya no son esclavos míos, sino no son solo trabajadores, son amigos míos. ¿Por qué? Porque yo les he revelado lo que el Padre me ha dicho. Ustedes saben todo lo que yo puedo describirles del Padre, y por lo tanto ustedes ya no son esclavos, porque el esclavo no sabe nada de su señor, pero el amigo sí sabe. ¿Quién llega a la casa del dueño de la compañía? Los amigos. ¿Aló? ¿Verdad que sí? Y si tú eres trabajador y si tu jefe te invita a su casa es porque, wow, eso es cosa mayor. Te consideran como una persona privilegiada. Y así nosotros también nos debemos considerar. Entonces, el asunto acá de nuevo, hermanos, es que Epafras era un fiel servidor de Cristo, era un amigo de Cristo, y por lo tanto cuando Pablo le dice que es un fiel ministro de Cristo, Pablo está diciendo de alguna manera
que él era un íntimo amador de Jesucristo, que era alguien que lo amaba, lo respetaba, lo reverenciaba, lo adoraba y lo buscaba en todo momento, y que compartía las buenas nuevas de su Señor, y que no se retenía el mensaje, sino lo compartía a diestra y a siniestra con todos aquellos que él conocía. Ese es un fiel servidor de Cristo. La idea es que un siervo de Cristo es amigo de Cristo, y un amigo de Cristo conoce profundamente la palabra del Padre de Cristo. Por eso Jesús decía: el que quiere conocer al Padre primero me conoce a mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ah? ¿Quién quieres tú, digamos, esa misma recomendación? ¿Quieres que te llamen a ti fiel ministro de Cristo? ¿Fiel ministra de Cristo? Si no te describen como fiel servidor, ¿cómo te describen entonces? Bueno, la siguiente recomendación de Pablo es que Epafras, fíjense, también era un portador de buenas noticias. Miren el verso 8, en Colosenses 1:8 dice: el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Ahora, miren, esas palabras dicen mucho. Nadie conocía mejor a los miembros de la iglesia de Colosas que Epafras, ¿sí? Sin embargo, él le contó a Pablo, fíjense, las cosas buenas sobre ellos, exaltó sus virtudes y guardó silencio sobre sus defectos. Y la pregunta es: ¿nos parecemos nosotros a Epafras en eso? Cuando hablas de tus hermanos en la fe, pregunto, ¿exaltas sus virtudes o los denigras con tus críticas? Cuando discutes sobre tus líderes espirituales, ¿producen alegría tus palabras o generan descontento entre los miembros de la iglesia? Noten que Epafras no solo era de la iglesia de Colosas, él también estaba a favor de la iglesia de Colosas, porque ser miembro de la iglesia no es lo mismo que estar a favor de la iglesia. ¿Aló? ¿Me entiende la distinción? Si eres de o perteneces a una iglesia, sea aquí o sea en cualquier iglesia donde pertenezcas, ¿te estás asegurando de estar siempre a favor de ella? Por amor al Señor, quien estuvo a favor tuyo en la cruz del Calvario. ¿Abogas tú por la iglesia? ¿Hablas bien por la iglesia? No estoy diciendo que que la representes hipócritamente. Yo no estoy diciendo eso. Si aquí también tenemos dificultades. Si toda familia tiene problemas, tan buena como sea tu familia, también tienes problemas. Lo que pasa es que tú no te das cuenta, ya nos dimos cuenta que cuando vienes, ¿verdad? Vienes así un poquito, ¿verdad? Y tal vez tu actitud lo dice. Y aunque represente a tu familia así, la verdad es que siempre hay un problema en toda familia. Si buscas lo suficiente en tu familia, sin duda en tu familia hay o un ladrón, ¿verdad? O un calumniador, ¿sí? O un drogadicto, ¿sí? Y bueno, ¿para qué darle la lista? Si buscas lo suficiente. Lo que pasa es que pues no lo hacemos, ni tampoco es necesario. Si la idea no es que representar a la iglesia a una luz mayor, o sea, representarla más de lo que es. La idea es no representarla menos de lo que es, representarla tal como es, por lo menos. Y Epafras habla bien de su iglesia. ¿Aló? Yo cuando hablo tal vez con otros hermanos de otras iglesias y empiezo a oír
honestamente, o empiezo a oír toda la maraña de su iglesia y digo, bendito Padre, ayúdale a esa iglesia a que le ayuden a este hermanito, porque sí que está amargadito, necesita ayuda de la palabra y el espíritu, porque su pastor no lo está haciendo, sea por su discapacidad o porque esta persona tal vez está un poquito maleadita, como dicen, ¿sí? Pero noten de nuevo, Epafras no fue con Pablo con una lista de chismes. Fíjense que Epafras fue diferente, porque cuando Pablo escribe la primera carta a los Corintios, fíjense, Pablo la escribe en respuesta a una lista de chismes que recibe. Por eso Pablo dice, porque me han contado y en parte lo creo, dice. O sea, Pablo está tratando de comprobar si realmente lo que le contaron era cierto. Pero la carta a los Corintios es en respuesta a una lista de preguntas que tienen que ver con chismes y calumnias en la iglesia. Y por eso ustedes ven ahí cuando les dice, ustedes un montón de carnales. Si Dios no escogió a grandes nobles, sino lo peor de este mundo escogió, se lo está diciendo a la iglesia. Como quien dice, a ver si me entienden entre líneas, ¿verdad? Que estos hermanos no eran los más bonitos, ni los más guapos, ni los más nobles, ni los más, ¿verdad?, inteligentes. Y luego le dice, porque lo peor de este mundo escogió Cristo para avergonzar lo que se cree ser algo. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo representamos nosotros a nuestros hermanos? Porque te voy a decir, o sea, ¿cómo representas, digamos, a tu esposo? ¿O vas a ir a contar de tu esposo con otra persona? ¿Vas a ir a contarle a otra persona lo malo que tú crees que él te hace? ¿Y tu esposo vas a ir a contarle a otra persona lo malo que tu esposa hace? ¿Aló? Ay, ojalá no estés haciendo eso, porque entonces no eres portador de buenas noticias, te lo digo. ¿Sí? Pero también Pablo describe a Epafras, fíjense, como un compañero de prisiones. En nuestro contexto está muy lejos, tan lejos de la realidad de Pablo, pero debemos esforzarnos por entender, digamos, el indescriptible sufrimiento de Pablo por amor a los perdidos y a la iglesia. Porque Pablo sufrió bastante. Y las cárceles fue una de esas cosas, o sea, lo trataron como malhechor. Pablo escribió, fíjense, 4 cartas, por lo menos 4 cartas desde la prisión, Efesios, Filemón, Filipenses y Colosenses. Eso es lo que sabemos. Y posiblemente también haya escrito primera y segunda Timoteo. No estamos muy seguros al respecto. Por lo menos 4 escribió el de la cárcel, imagínense. Pero en ninguna de sus cartas leemos que él se sentía desamparado por Dios, amargado por la injusticia de sus acusadores o rencoroso contra aquellos que lo abandonaron. Para Pablo significaba mucho que alguien lo visitara en la cárcel, porque en aquellos tiempos buscar a alguien en la cárcel era tan denigrante como usted no se imagina. O sea, la gente llegaba, ¿verdad?, a escondidas a buscar a un fulano, ¿verdad?, a visitar a un familiar por la cárcel. ¿Sí? Porque era de mala fama. Todos los que estaban en la cárcel tenían la mala fama de ser malos, malhechores. Juan Bunyan, un cristiano inglés, estuvo encarcelado por 12 años por predicar en contra de la inmoralidad de su tiempo. Después de ser liberado, fíjense, después de 2 años en la cárcel, por razón del evangelio, ¿verdad?, empezó a predicar en las calles, pero se dio cuenta de que ya no estaba escribiendo tanto como cuando estaba en la cárcel. ¿Sí? Juan Bunyan decía que su escritorio era la cárcel, porque cada vez que se encontraba en la cárcel era cuando él tomaba tiempo para escribir. Tiempo después, él estaba predicando en las calles sin tener una licencia y terminó otra vez en la cárcel por 10 meses, fíjense, por no tener la licencia para predicar en las calles en Inglaterra. Y fue ahí, o sea, durante esos 10 meses, cuando escribió El progreso del peregrino. O sea, el progreso del peregrino, ¿verdad?, el cual fue reconocido como la enseñanza cardinal de la iglesia allá en los 1700, 1800. O sea, si ustedes no han leído El progreso del peregrino, hermanos, deben leer. Ese es uno de los libros que antes de morir usted debe leerlo. Pónganlo en su bucket list, como dicen. ¿Sí?
Es un libro fantástico que describe la jornada de un cristiano desde la perdición, la salvación, su discipulado, su crecimiento, hasta el día glorioso cuando entra en el cielo. Y es una descripción maravillosa. Si no, busque la película, por lo menos, aunque sea la película. ¿Sí? Y luego hay un seguimiento donde su esposa lo sigue, porque al principio su esposa lo rechazó. Pero después ella reconoce y ella también tiene, esa es la secuencia, ¿verdad? El ciclo del progreso del peregrino. Fue nuevo, de hecho, ¿saben ustedes que el progreso del peregrino fue el que inspiró a Valera, un erudito del griego, a revisar la versión castellana de la Biblia que había escrito el sacerdote Reina 100 años atrás? ¿Ustedes sabían eso? Reina, un sacerdote católico que siempre fue católico, que escribió la Biblia, la Reina Valera de 1595. Y luego después Valera, un erudito, ¿verdad?, en griego, toma esa Biblia, la revisa, y es lo que hoy tienen ustedes como la bendita Reina Valera. Claro, esta es la versión del 60, ya más revisada, un lenguaje más contemporáneo, por así decirlo, ¿no? Pero Valera fue inspirado por el progreso del peregrino. ¿Se dan cuenta ustedes? O sea, las cartas que Pablo escribió, hermanos, desde la cárcel son las más conmovedoras que hay, porque tienen unos matices y características de autorreflexión. Todas estas cartas son de autorreflexión, ¿verdad? Porque Pablo estaba en una modalidad de autorreflexión. No tenía mucho tiempo para salir a las calles a predicar el evangelio, pero estaba de alguna manera en la cárcel reflexionando, pensando acerca de su caminar con Cristo Jesús. Y él, ¿verdad?, escribió estas cartas con una diferente, digamos, motivación. Si ustedes leen todas esas cartas, tiene una tonalidad muy distinta a las otras cartas. Y Pablo, llamar a Epafras compañero de prisiones, no solo significa que Epafras estaba con él en la cárcel. Porque quiero decirle que en aquellos tiempos la gente tenía que pagar para entrar a la cárcel a ver a un familiar. Y no solamente pagar, pero tenía que quedarse algunos días ahí como parte de la paga. Por eso lo llama compañero de prisiones. ¿Sí? Era un gran honor ser compañero de prisiones de un hombre de Dios. Hoy la gente no quiere sufrir, mucho menos con el siervo o por el siervo. En 2 Timoteo 2:9, Pablo dice: sufro penalidades hasta prisiones, dice, a modo de malhechor, dice. Mas la palabra de Dios no está presa. O sea, yo estoy preso, pero no la palabra. Mi cuerpo está preso, pero no la palabra. Donde quiera que yo esté, no importa la circunstancia, la dificultad que yo esté pasando, la palabra no está presa, gloria a Dios. Y Pablo predicaba esa palabra. Lo mismo tienes que tú hacer, hermano y hermana. No importa tus dificultades, no importa si hoy te sientes aprisionado, tal vez acongojado por una dificultad que no puedes comprender, o deprimido, o con ansiedad, hermano y hermana. No importa cuál sea tu dificultad, la palabra de Dios no está deprimida. La palabra de Dios no está enferma. La palabra de Dios no está ansiosa. La palabra de Dios no está encarcelada, gloria a Dios. La palabra de Dios tiene poder de redención y puede restaurar tu situación. Pablo no estaba ahí enclenque llorando en la cárcel. Él sabía que la palabra de Dios no estaba encarcelada. Y esta es la razón por la que el Pablo también describe Epafras, ¿verdad? Le da la última descripción. Él lo llama como un hombre de oración. Vayamos a Colosenses 4:12 de nuevo. Y este es mi último punto. Dice Colosenses 4:12, esta versión dice: Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo. Noten, uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos. Ahora noten la descripción. Siempre dice esta versión: esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Pablo notaba que Epafras se esforzaba intensamente para estar siempre orando por sus hermanos en Colosas. Los amaba tiernamente. Los amaba. Daba su vida por ellos.
no solamente les predicaba el evangelio, ponía, ¿verdad?, doblaba sus rodillas, oraba por ellos. Él oraba que ellos estuvieran firmes, perfectos, seguros, haciendo la voluntad de Dios. Una de las mejores cosas que podemos hacer es orar por nuestros hermanos. Cuando tú escuchas algo de un hermano y no lo comprendes, tal vez cuando es algo muy difícil y no sabes qué hacer por el hermano, lo primero que debes hacer es doblar rodillas, orar por tus hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Antes de decir qué es lo que tú piensas, debes orar, rogarle al Señor, pedirle que el Señor ayude a tu hermano o a tu hermana, a tu esposa o a tu esposo. Cuando estás en dificultades con tu esposa, debes orar en lugar de amargarte la vida, en lugar de salir huyendo y corriendo, ¿verdad? En lugar de eso, debes orar porque esa persona necesita de tus oraciones, esa persona necesita de tus intercesiones, esa persona necesita que estés a favor de ella, de él. Cuando tus hijos están en dificultades, ora al Señor, dobla rodillas, mujer, hombre de Dios, dobla rodillas por tus hijos. Ora por ellos. Es una de las cosas mejores que podemos hacer. Antes de correr a alguien a contarle algo, corre al altar y ruégale al Señor por aquellas personas que están pasando en dificultad. Si quieres estar a favor de tu iglesia, entonces ora por tu iglesia, pero no la denigres, ni permitas que otros la destruyan con chismes, calumnias, mentiras diabólicas. No lo permitas. Tengo un pastor amigo en Guatemala que lo oí una vez. Estaba un hermano, vino y le contó algo y yo noté, ¿verdad?, que era como medio chisme. Y él le dijo al hermano, así le dijo, me quedé impactado lo que le dijo, en su iglesia, con un miembro de su iglesia. Y le dijo, mi hermano, mira estos oídos. ¿Qué forma tienen mis oídos?, le dice. Y el hermano le dice, pues son orejas, están formadas como orejas. Mire, verá que no están formados como botes de basura, le dice. Y el hermano se quedó, ay, pastor, disculpe. Se dio la vuelta y se fue. Fue bastante, vaya duro el comentario, pero creo que lo entendió, ¿no? Entonces, en conclusión, hermanos, como Epafras fue un buen ejemplo para los hermanos en Colosas, nosotros también debemos preservar nuestro testimonio ante los hermanos y ante los de fuera también, los de afuera. Así como Epafras fue llamado amado siervo o consiervo, nosotros también debemos considerar el gran privilegio de servir en la iglesia, servirle a nuestras familias con agrado y con gozo, y servirle a nuestros patrones como le servimos a Cristo Jesús. De igual manera como Epafras fue llamado servidor o ministro, nosotros también debemos servirle a Cristo con honra, reverencia y fidelidad, no tirando la toalla, sino siendo fieles en nuestro servicio. Si Epafras fue considerado portador de buenas noticias, nosotros también debemos llevar las buenas nuevas del evangelio a los perdidos. No chismes, las buenas nuevas del evangelio y un buen reporte de nuestros hermanos de la fe. Así como Epafras fue compañero de prisiones de Pablo, nosotros también debemos aprender a sufrir junto a los siervos que Dios ha puesto sobre nosotros. Si leen un poco sobre la historia de la iglesia al final del cuarto siglo, sabrán que el concilio de Nicea, o sea, el grupo de creyentes que decidió cuántos libros iban a componer el canon de la Biblia, fíjense, de los 318 representantes o delegados que asistieron, solo 12 no habían perdido un ojo, una mano, no cojeaban o no tenían una pierna paralizada por la tortura que recibieron de su fe cristiana. Solamente 12. Y así como Epafras fue un hombre de oración, nosotros también debemos doblar rodillas por nuestros hermanos para que estén firmes, perfectos, seguros, haciendo la voluntad de Dios. Juan Bunyan, el que escribió El progreso del peregrino, solía decir que quien huye de Dios en la mañana difícilmente lo encontrará el resto del día.